El proceso revolucionario en la Argentina tuvo tres factores. Uno de ellos fueron las ideas de independencia provenientes de los Estados Unidos. Otro fue la caída de la Junta de Sevilla en España. Y finalmente, el último factor fue el miedo de terminar como los españoles, bajo el poder de Napoleón. El 22 de mayo de 1810 se convoca un cabildo abierto, donde se destituye al virrey Cisneros, pero 2 días después los miembros del cabildo formaron una junta presidida por el mismo Cisneros. El día 25, el pueblo exige al cabildo la formación de una junta de gobierno autónoma. Así, el 25 de mayo de 1810 se instala la primera Junta de Gobierno, bajo la presidencia de Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso por secretarios, y Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu y Juan Larrea como vocales. El 18 de diciembre, la Junta, pese a la oposición de sus secretarios Moreno y Paso, vota la incorporación de los diputados del interior, formando la Junta Grande, bajo la presidencia de Saavedra. Esta junta se disuelve el 23 de septiembre de 1811, creando previamente un poder ejecutivo conocido como el Primer Triunvirato, conformado por Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de Zarratea. El resto de los diputados pasaron a formar parte de la Junta Conservadora de la Soberanía de Fernando VII, que debía reglamentar el funcionamiento del Triunvirato. Esta junta es disuelta por el Primer Triunvirato el 7 de noviembre. El 9 de marzo de 1812 desembarca en Buenos Aires José de San Martín. 7 meses después, un movimiento conducido por diversos sectores, uno de ellos eran los morenistas, depuso al gobierno y presionó al cabildo para que designase un segundo triunvirato, conformado por Antonio Álvarez Jonte, Nicolás Rodríguez Peña y Juan José Paso. Tiempo después, el nuevo triunvirato dictó un decreto que convocaba a una asamblea general constituyente. Los objetivos de dicha asamblea eran la declaración de la independencia y la sanción de una constitución. Estaba presidida por Carlos María de Alvear. A diferencia de los gobiernos anteriores, los miembros de la asamblea no juraron lealtad a Fernando VII. Lamentablemente, la asamblea no pudo concluir con ninguno de los objetivos que se había propuesto. Las derrotas sufridas por el ejército del norte, empeñado en la lucha contra las fuerzas realistas enviadas desde el virreinato del Perú, complicaron la situación interna. Por otra parte, la derrota de Napoleón Bonaparte significaba la vuelta de los monarcas europeos a sus tronos. Debido a esto, el rey Fernando VII, de regreso a España, se proponía recuperar sus posesiones. Con motivo de la celebración de la Asamblea General Constituyente del año 1813, José Gervasio Artigas, líder de la Banda Oriental, le dio instrucciones de contenido federalista y revolucionario a sus diputados. Algunas de sus ideas eran la declaración de la independencia absoluta en todas las colonias, la formación de una confederación entre las provincias, la organización de una constitución y la igualdad, libertad y seguridad de todos los ciudadanos. Estas ideas fueron rechazadas, haciendo que se rompieran relaciones con Buenos Aires, y Artigas fue declarado traidor de la patria. El 22 de enero, la Asamblea creó una forma de gobierno denominada Directorio, el cual era un poder ejecutivo representado por un director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, asistido por un Consejo de Estado de 9 miembros. Europa había comenzado un periodo de restauración monárquica al ser derrotado Napoleón Bonaparte. El director supremo, Álvarez Thomas, convoca el llamado Congreso de Tucumán. Este no contó con los diputados de las provincias del Alto Perú, que habían caído en manos de los realistas, ni con las de la Liga Federal, que debido a Artigas no quiso enviar representantes debido a sus diferencias con el directorio. El 9 de julio de 1816, el Congreso proclamó la decisión de constituir una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores, de la metrópoli y de toda dominación extranjera. También decretó el fin de la revolución y el principio del orden. En 1817, el Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires. El 30 de abril, el Congreso de Tucumán sancionó la Constitución Nacional. Por su naturaleza unitaria, provocó el rechazo de las provincias y los caudillos federales se enfrentaron al directorio de José Rondeau.
La Constitución tenía las siguientes características. Tenía características unitarias y estaba proyectada de forma tal que podía adecuarse a un sistema monárquico constitucional. Adoptaba la división tripartita de poderes, incluía en la Cámara del Senado distintos sectores sociales y era censitaria, ya que exigía poseer determinado patrimonio para el acceso a cargos públicos. El 1 de febrero de 1820 tuvo lugar la batalla de Cepeda, la cual enfrentó a unitarios y federales. José Rondeau, director supremo, fue derrotado por la unión de las fuerzas de los caudillos de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre Ríos, Francisco Ramírez, ambos federales y lugartenientes del general José Artigas, de la Banda Oriental, y apoyados por José Miguel Carrera. Los jefes federales cruzaron la cañada de Cepeda, los rodearon y se pusieron a sus espaldas. De inmediato atacaron a la caballería. La batalla duró aproximadamente 10 minutos y la huida de la caballería directorial arrastró a Rondeau. El resto del ejército debió retirarse hacia San Nicolás de los Arroyos. Durante estos 10 años se pueden distinguir 3 frentes de batalla principales. Una fue la de Montevideo. En 1810, el Cabildo de Montevideo declaró su lealtad al Consejo de Regencia y rompió relaciones con Buenos Aires. En las zonas rurales de la Banda Oriental apoyaron la revolución anticolonial que condujo Artigas. Las fuerzas artiguistas y las tropas de Buenos Aires sitiaron a los realistas de Montevideo, pero ante el avance portugués el gobierno de Buenos Aires negoció con el virrey Francisco de Elio y con los portugueses el retiro de las fuerzas porteñas. Luego del repliegue portugués se reinició el sitio a los realistas de Montevideo, dirigido por Rondeau, y con el apoyo de las fuerzas artiguistas. La guerra se prolongó hasta 1814. Otro frente de batalla fue el de Paraguay. Allí, el Cabildo de Asunción había reconocido el Consejo de Regencia español, por lo que la Junta envió una expedición al mando de Manuel Belgrano. Allí, Belgrano sufrió algunas derrotas, lo que lo llevaron a un armisticio en marzo de 1811. 2 meses después, una revolución criolla en Asunción reemplazó a las autoridades españolas e instaló un gobierno propio. A partir de ese momento, Paraguay se mantuvo independiente tanto de España como del territorio que empezaba a denominarse Provincias Unidas del Río de la Plata. Y por último, otro frente de batalla fue el del Alto Perú. Las tropas revolucionarias iniciaron su primera campaña hacia el Alto Perú, dirigidos por Juan José Castelli. Las fuerzas del Ejército del Norte obtuvieron su primera victoria en la batalla de Suipacha. La victoria patriota extendió la revolución en el Alto Perú. Después de esta batalla, Castelli movilizó las tropas hacia Huaquí. Allí las tropas realistas derrotaron a las patriotas. Después de esto, Manuel Belgrano asumió el mando del ejército y se inició la segunda campaña al Alto Perú. En la batalla de Tucumán, las fuerzas patriotas comandadas por Belgrano derrotaron a las realistas. Un nuevo triunfo aseguró las posiciones de la revolución rioplatense, pero luego siguieron 2 derrotas que dejaron al ejército del norte severamente reducido. Rondeau comandó la tercera campaña al Alto Perú. La derrota de Sipe en noviembre de 1815, sin embargo, terminó por definir la pérdida de la región altoperuana. La Revolución de 1810 fue un acontecimiento que, visto desde una perspectiva histórica, parece inevitable. Las cosas ocurrieron de tal manera que un suceso semejante en esta parte de América era casi necesario. Inglaterra y España estaban enfrentadas desde fines del siglo XVIII y en guerra desde 1804. Por influjo de Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV y favorito de la reina María Luisa, España apoyó a Napoleón, que también estaba en guerra contra Inglaterra. Sin embargo, cuando las tropas napoleónicas atravesaron territorio español para atacar a Portugal, muchos españoles pensaron que Godoy exageraba. Napoleón quería doblegar la economía inglesa, bloqueando su capacidad de comerciar a través de un acuerdo entre los países continentales. El acuerdo, por supuesto, era forzoso. Mientras tanto, cuando los españoles se pronunciaron contra Manuel Godoy y Carlos IV, tuvo que abdicar. Napoleón forzó al nuevo rey, Fernando VII, a devolver el trono a su padre,
Carlos, y a este a su vez cedérselo a Napoleón, que lo entregó a su hermano José Bonaparte. Fernando VII fue confirmado en Valencay. En pocos días, España vio caducar la dinastía Borbón y surgió otra, la Bonaparte, plebeya y usurpadora. Las juntas del interior de la península intentaron entonces organizar una resistencia, pero fueron vencidas. Solo resistió Sevilla. En el Río de la Plata, la fidelidad de los Borbones llevaba a desconfiar de Liniers, que ya no esperaba su confirmación como virrey, porque tenía origen francés. Incluso en Montevideo surgió una oposición muy importante. En ese momento, la Junta de Sevilla envió como nuevo virrey a un marino español, Baltasar Hidalgo de Cisneros. Unos meses después, la noticia de la caída de Andalucía, última resistencia en la península, en manos de los bonapartistas, causó conmoción entre los criollos y se desencadenaron los hechos de mayo. El Cabildo de Buenos Aires convocó a una reunión para que el pueblo se exprese libremente. Allí confluyeron varios sectores con ideas diferentes. Algunos pensaban que había llegado el momento de pensar en la independencia. Otros creían que lo más conveniente era formar una junta y esperar. Es que un siglo antes, en ocasión de la guerra española por la sucesión entre las Austrias y los Borbones, las colonias americanas habían quedado 15 años a la espera de reconocer un nuevo rey, y sin mayores problemas. El caso es que, con el respaldo ganado durante la reacción ante las invasiones inglesas, y con el argumento de que Buenos Aires operaba como hermana mayor entre las ciudades del virreinato, los porteños lideraron la sustitución del virrey por una junta el 22 de mayo de 1810. Otro argumento revolucionario fue el de la soberanía popular. Que los gobernados pudieran elegir a sus gobernadores era una doctrina explosiva. Hasta ese momento era natural admitir la legitimidad de la autoridad real, pero al estar el rey cautivo, ¿cómo resolver la situación? Los criollos impusieron su criterio con la misma presteza con que habían organizado las milicias que todavía los respaldaba, y con el mismo ímpetu enviaron expediciones al interior para transmitir las noticias y llamar a reafirmar lo actuado. En algunas ciudades había recelos con Buenos Aires. En Córdoba surgió una contrarrevolución presidida por Liniers, que concluyó con su fusilamiento y el de los otros implicados. En Mendoza y Salta hubo bastantes objeciones, pero la mayor resistencia se dio en Montevideo, el Paraguay y el Alto Perú. Hubo que realizar campañas militares que con distinta suerte sostuvieron la situación hasta que San Martín orientó las campañas decididamente. La estrategia del Libertador abarcaba dos objetivos. Uno era la formación de un ejército regular, entrenado con rigor, capaz de llevar adelante una campaña basada en estrategias y tácticas modernas, tal como había aprendido en Europa. El otro aspecto de su plan era buscar una nueva vía para llegar al virreinato del Perú y derrotar a los ejércitos realistas. Hasta entonces, los ejércitos patriotas eran indisciplinados y poco aptos para enfrentar a los realistas. Así se perdió el Alto Perú. Esta situación llevó a San Martín y a los militares que llegaron de Europa a trazar planes innovadores para independizar al continente de la opresión española. La invasión de Chile sería el primer paso. Con la llegada del ejército libertador, Chile se rebelaría contra el dominio español y luego se atacaría por mar a Lima y así aislar a las fuerzas españolas en el Perú. Tras las batallas de Chacabuco y Maipú, y con el apoyo del partido de O'Higgins, Chile declaró su independencia. Conseguido este primer objetivo, San Martín comenzó una campaña de hostigamiento por mar a las fuerzas realistas en el Perú, forzando su retirada hacia el interior. Los españoles resistieron hasta que fueron derrotados definitivamente por los ejércitos bolivarianos en Ayacucho. La formación del Ejército Libertador
dotado de moderno armamento y disciplinado en tácticas de guerra modernas, fue un hecho asombroso, si tenemos en cuenta la realidad de la época. Las Provincias Unidas contaban con su población escasa y tanto su situación política como su economía estaban en crisis. La declaración de la independencia y el esforzado apoyo de Pueyrredón cimentaron el ánimo de triunfo en los patriotas y en el grupo de militares europeos comandados por San Martín.